Grupo G. Ahora es 11 ya de enero. $2021. Bien. Entonces vamos a ver el tema de derivadas de funciones de varias variables. Bien. Pero antes ya sabemos que si nosotros tenemos de cálculo 1, si y es una función de x, la derivada de y con respecto de x, por definición, ¿a qué era igual? A ver, ¿alguien se acuerda a qué era igual a la derivada? La definición, límite, cuando delta x tiende a 0, de delta y sobre delta x. Delta x se llama incremento de la variable independiente incremento de la función y. Esa es la definición. Pero ¿de dónde nosotros sacamos esa definición? Es importante que nosotros empecemos a ver primero cálculo 1, porque después lo ampliamos a cálculo 2 y ya tenemos todo. Ya tenemos todo. Vamos a hacer un dibujito para acordarnos bien. ¿Qué es lo que pasó acá? X, Y. Esto Y igual a f de X. Esto es un X. Esto es un X más un delta X, que quiere decir que aquí hay un delta X, pero aquí lo voy a poner delta X va a tender a 0. Es como tener un puntito al lado del otro, ¿ya? Entonces, como Y es igual a f de X, entonces aquí, para ese X le corresponde un f de X. Y aquí le corresponde un f de X más delta X. Entonces, a esta partecita de aquí hasta aquí yo le voy a llamar un delta Y. Y esta partecita de aquí hasta acá le voy a llamar delta X. No nos olvidemos delta X, el incremento de la variable independiente, y delta Y es el incremento de la variable dependiente o incremento de la función. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si X
se incrementa en delta X. Delta X tiende a 0, un valor casi que se acerca a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? La función y también se incrementa. En delta y. Bien, prácticamente eso es lo que sucede. Si X se incrementa en delta X, entonces la función Y también se incrementa en delta Y. Eso como consecuencia de que X se incrementa en delta X. Como lo vemos en el dibujo, hasta aquí tengo un X. Hasta aquí tengo un X. Y este otro punto sería X más un delta X. ¿No? Entonces, fíjense, según la función, según el gráfico, ¿cuánto vale delta Y? Ustedes me dirán. A ver, analicen el gráfico. F de X más el incremento de X menos F de X. Ya. Este sería un F de X más el delta X menos mi F de X, ¿no? Eso lo hemos visto por el gráfico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo Y que es igual a X cuadrado más 3X, ¿cuánto vale el delta Y? ¿Cuánto vale el delta Y? Entonces, fíjense, el delta Y es igual a F de X más delta X menos mi F de X, ¿no ven? Entonces, mi delta Y es igual a F, perdón, ya tengo la función ahí. Sería X más delta X elevado al cuadrado más 3X más delta X. Esta es la función incrementada, menos la misma función. O lo que es lo mismo, el delta Y es igual a X cuadrado más 2X por delta X más delta X cuadrado más 3X más 3 por delta X menos X cuadrado menos 3X. Entonces, como ustedes ven, este se me va con este se me va con este, por lo que el delta Y es igual a 2X por delta X más delta X cuadrado más 3 por delta X. Ese sería el incremento de la función. Lo más importante es lo que está entre rojo ahí. Si X incrementa en delta X, entonces la función también se incrementa y que se llama incremento de Y. Y en el gráfico lo vemos. ¿Ya? Bien. Es importante que nosotros sepamos esto de acá. Entonces, si nos vamos a cálculo 2. Yo tengo que Z es igual a F de X, Y. Yo le voy a decir, si X, aquí
de nuevo. A esto le vamos a llamar incremento parcial e incremento total. ¿Ya? Ese va a ser nuestro título. Si Z es igual a f de x, y. Número primero. Si x se incrementa en delta x, lo mismo. Mientras que y es una constante. No pasó naranja con y. Entonces, la función z también se incrementa en delta z respecto de x. Esto le vamos a llamar incremento de z respecto a x. ¿Ya? Bien. Delta de z respecto de x. Fíjense, si nosotros vemos esta definición de aquí, un ratito, me esperan, por favor. Un ratito. Bien. Perdón. ¿Ya? Entonces, fíjense, de cálculo 1 tenemos eso. ¿Quién se incrementa acá? Aquí yo voy a pedir cuánto vale este incremento. Delta z respecto de x. ¿Quién se incrementó? F de x más delta x, y, menos mi f de x, y. ¿Lo ven ustedes acá? Que es exactamente igual a la misma definición que hemos dado en cálculo 1. Pero aquí se incrementa simplemente y. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí me olvidé de poner una palabra mágica. Incremento parcial de z respecto a x. Así se llama. Incremento parcial de z respecto a x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es x la que se incrementa. Como y también es variable independiente, entonces yo voy a decir
Si la variable independiente y se incrementa en delta y, mientras que la variable x se mantiene constante. Entonces, la función z, que es la variable dependiente, también se incrementa en delta z respecto de y. Entonces vamos a tener delta z respecto de y. A eso le vamos a llamar incremento parcial de z respecto a y. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner mientras y es una constante. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale el incremento parcial de z respecto de y? Si atendemos a la misma definición de cálculo 1, f, x constante, no pasó naranja ahí, coma, y más delta y, menos mi f de x, y. Como ustedes ven, esta sería la definición de un incremento parcial de z respecto a y. Esto es cuando x es una constante. Entonces, vemos ahí que si yo escribo un ejemplo, z igual a x más x cuadrado menos 2, por ejemplo. Ay, perdón. X por y más x cuadrado menos 3x más 2y. Entonces, hallar y el incremento parcial de z respecto de x. Incremento parcial de z respecto de x, entonces voy a tener x más delta x por y, x más delta x elevado al cuadrado, menos 3, x más delta x más 2y. Menos esto es el incrementado, menos a ver. Voy a borrar esto porque se me va a hacer muy largo. Más 2y. Menos x por y más x cuadrado más 2y. ¿Me van copiando cómo encuentro el incremento parcial? Entonces el incremento parcial de z respecto de x por y por delta x, más x cuadrado más 2x por delta x, más 2y, menos x por y, menos x cuadrado menos 2y. Este x por y se me va con esta por y, este x cuadrado con esta x cuadrado y este 2y con este 2y de acá.
Entonces el incremento parcial de z respecto de x va a ser y por delta x, 2x por delta x más delta x elevado al cuadrado. Ese sería mi incremento parcial de z respecto de x. El incremento parcial de z respecto de y, x, y más delta y, más x cuadrado, porque el único que se incrementa aquí es y, menos x por y, más x cuadrado, más 2y. El incremento parcial de z respecto a y, x por delta y, más x cuadrado, más 2y, más 2 delta y, menos x por y, menos x cuadrado, menos 2y. Como ustedes ven aquí, delta, este se me va con esto se me va con esto, y esto se me va con esto. X por delta y, más 2 por delta y. Y eso viene a ser justamente el incremento parcial de z respecto de y. Bien, véanlo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. Está claro. ¿Sí? José Fernando, ¿qué dice? Está todo claro, ingeniero. Está claro. Todo claro, ingeniero. Bien. Entonces, fíjense, solamente estamos viendo lo que es un incremento, porque fíjense acá, nosotros para poder definir una derivada, en cálculo 1, aquí está. Yo necesito saber la definición, que es el límite cuando delta x, cuando la variable incrementada tiende a 0, dividido es un cociente entre el incremento de la función y el incremento de la variable independiente, ¿no? Es decir, cuando nosotros vamos a hacer derivadas, entonces justamente vamos a hacer la misma definición. Por eso es que yo acá necesitaba saber qué era un incremento, cómo sacaba el incremento de la función en cálculo 1, y lo mismo nosotros hacemos aquí para cálculo 2. ¿Ya? Bien. Si la variable x se incrementa en delta x y simultáneamente la variable y ustedes saben que este símbolo, ¿no ven? Es y, ¿no ven? Para que no se confundan. Y simultáneamente la variable y se incrementa en delta y. Aquí ya no hay ni una constante. Entonces, la función z también se incrementa. La función z también se incrementa en delta z. A delta z se le llama incremento total
de la función z. Fíjense, como yo sé que z es igual a f de x, y, todas sus variables independientes se incrementan. Lo importante es que simultáneamente, a la vez, todas juntas. Entonces, el delta z, que sería el incremento total, es f de x más delta x, y más delta y, menos mi f de x, y. Aquí no hay ni una constante, sin embargo aquí era si x es constante, allá si y es constante, ¿cierto? Pero aquí todas se incrementan simultáneamente. Allá el delta z. Ahí todas se van a incrementar. X más delta x por y más delta y más x más delta x al cuadrado más 2y más delta y menos más x cuadrado menos 2y. Igual. Delta z, x por y, más y por delta x, más x por delta y, más delta x por delta y, más x cuadrado, más 2x por delta x, más delta x elevado al cuadrado, más 2y, más 2 delta y, menos x por y, menos x cuadrado, menos 2y. Entonces el x por y se me va con el x por y, x cuadrado, 2y se me va con el 2y. Y por delta x, más x por delta y, más delta x por delta y, más 2x por delta x, más delta x cuadrado, más 2 delta y. Entonces, de esa forma nosotros hemos encontrado lo que se llama incremento total. Bien, yo les voy a decir algo muy importante. Los incrementos parciales son la base fundamental para obtener una derivada parcial. Por eso se llama parcial. Ya no simplemente a secas como en cálculo 1, que yo decía derivadas nada más. ¿Ya? Entonces aquí ya es una derivada parcial. El incremento total es la base fundamental para definir lo que es una diferencial total o simplemente una diferencial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver. Bien, quiero que vayan trabajando a ver un ratito y me muestren. Les voy a dar unos 2 minutitos.
Bien, ¿alguien me puede mostrar? ¿Están haciendo? Sí, sí, ingeniero, estamos haciendo. ¿Están Mostrar cómo, haciendo? o sea, Ok. la hoja en la que lo vamos a hacer o... Le saca foto, o sea, me lo muestra ahí si está con celular. A ver, yo voy a dejar de compartir aquí. Y ustedes me pueden mostrar, ¿ya? Ingeniero, ¿podría poner una vez más el ejercicio? Creo que copié algo mal. Ya. Ahí. ¿Listo? ¿Listo?
Bien, a ver. ¿Alguien me quiere mostrar qué hicieron? Ingeniera, esto se eleva por las derivadas implícitas, ¿no es? No les estoy pidiendo, ni hemos nombrado derivar todavía acá. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? No hemos dicho nada de derivar todavía, simplemente estamos viendo incrementos, nada más. ¿Ya? Entonces, si yo digo el incremento parcial de Z respecto de X, seno de X más delta X por Y menos el seno de X por Y. No se puede hacer nada con el incremento ahí. A no ser que usted me diga cuánto es el incremento del seno de A por B. ¿Alguna identidad trigonométrica alguien tiene? A ver. El seno de una suma, de una resta. A ver. Seno de 3A, 2A, seno del ángulo medio. Seno de un producto no hay. Se queda ahí nomás. Ahí tranquilito se queda porque no puedo trabajar con los argumentos. Tranquilito se queda ahí, nada más. ¿Ya? El incremento de Z respecto de Y, seno de X, el que se incrementa Y más delta Y, es igual a, perdón, menos el seno de X por Y. El incremento total de Z va a ser el seno de X más delta X por Y más delta Y, menos el seno de X por Y. No puedo hacer más nada ahorita ahí. Porque yo no puedo trabajar como desglosando, no haya una identidad trigonométrica para trabajar con el seno de A por B. ¿Ya? No hay ni una identidad trigonométrica que me permita simplificar, porque lo que quisiera era simplificar nada más. ¿Ya? Bien, esos serían los incrementos, ¿no ves? Bien. Aquí vamos a hacer un dibujito, espero que lo entiendan. Me gusta hacer este dibujito para que ustedes lo vean. Bien bonito. Ay, perdón. Supónganse que esto es X, esto es Y, esto es un cuarto, ¿no? Donde Z es la altura, con su arista, X, Y, Z. ¿Ya? Y aquí, a ver, mejor para que me salga más bonito, voy a tomar esto ahí. Voy a trabajar esto aquí. Trabajar esto aquí. Z. Bien. Voy a hacer este dibujito aquí. Voy a proyectar. Voy a proyectar.
paralelo al eje X. Voy a poner esto. Se ve bien, ¿no? Acá voy a hacer este otro dibujito. Proyecto a los ejes. Proyecto. Paralelo al eje Y. Tengo esto. Bien. No Ingeniero, nos olvidemos. Sí. los paralelos dice XZZ. Ya, perdón. X, Y, Z. ¿Ya? Bien. Si nosotros nos damos cuenta, aquí paralelo al eje X, y este paralelo al eje Y. Bien, ¿lo ven, no? ¿Hasta ahí? Sí. Ya. Sí. Yo, aquí, todo esto para mí es mi capita, mi superficie en el espacio. Esto de aquí, yo le voy a decir que Z es igual a F de X, Y. Esta partecita de aquí, ¿qué le llamo a esa partecita de aquí? Que estoy dibujando con amarillo acá. Proyección en 2D, en XY. Campo de definición, ¿no ve? También llamado de la función. Bien, pero hay algo más importante de esto. Voy a hacerme un dibujito más aparte aquí. Esto es Z igual a F de X, Y. Si este es el eje X, aquí el eje Z. A ver, esta línea de aquí, de P a S, ¿qué se llama? Es la intersección del plano XZ con la superficie Z igual a F de X, Y. ¿Ya? Si nosotros lo dibujamos más bonito esto, tal vez por delante nosotros vamos a ver ese plano. Esto yo le llamo plano XZ, paralelo
al plano y igual a constante, ¿no? Entonces, a esta partecita de aquí, lo que vemos aquí y lo que vemos acá, acá se ve. Acá se ve. Esto está punteado porque está por detrás. ¿Ya? Entonces, aquí lo tapa este rayo. Esto que está rayado ahí. Bien. ¿La ven perfectamente la intersección del plano con la superficie, no ven? Se nota, ¿no ven? ¿Sí? Sí. Bien, entonces esta es la curva PS. La intersección solo es la línea roja, ¿no? Solamente la línea roja. Entonces aquí le vamos a poner también nuevamente, aquí le vamos a poner PS, ¿ya? Parte de la intersección. ¿Ya? Si ustedes se fijan del gráfico que está ahí y el gráfico que está allá, simplemente lo estamos dibujando solamente la parte hacia abajo. Fíjense, yo lo único que voy a ver es la línea roja. A ver. Voy a ver esto. Ya. Yo voy a ver esto. ¿Sí? Que sería la parte de abajo del plano. Y este sería el plano XZ cuando Y es una constante. Y la curva PS es la intersección. Bien. Fíjense, aquí voy a ponerle sobre el plano. Aquí yo voy a tener un S y este punto le voy a tener S'. Y esto de aquí, esa barrita ahí, le voy a decir incremento parcial de Z respecto de X. Entonces, cuando hay ese incremento que puede ser positivo o negativo, esa curva en vez de estar PS se va a venir aquí abajo, sobre ese plano. ¿Ya? Es decir, se va a venir sobre el plano XZ. Ocurre, le voy a poner el delta Z respecto de X. No es un plano diferente sobre ese plano. ¿Por qué? Porque Y es una constante. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a tener que el incremento parcial de Z respecto a X se va a presentar en el plano XZ, nada más. Como hay ese incremento que puede ser positivo o negativo, en vez de que esté en S, va a estar en S'. Entonces, la diferencia de S a S' se llama incremento parcial de Z respecto de X. ¿Ya? Bien. Lo mismo vamos a hacer al otro lado.
aquí hay una línea azul. Vamos a, esta la vamos a hacer hasta arriba, ¿ya? Como es transparente. La línea azul la vamos a hacer hasta arriba. Simplemente para que la vean hasta dónde llega, cuál es la intersección. Lo ven los dos planos, ¿no ven? El azul y el rojo. Este plano celeste es el plano YZ. Y la línea PT es la intersección del plano YZ con la superficie. Entonces, en vez de que esté en PT, cuando ocurre ese incremento va a estar aquí. T'. Entonces, sobre ese plano ocurre. Y a esta partecita de aquí le llamamos incremento parcial de Z con respecto a Y. Sobre ese plano. Sobre el plano YZ. ¿No? Entonces vamos a tener que T' es el incremento parcial de Z respecto de Y. ¿Ya? Entonces, imaginémonos en un cuarto, si una de las paredes se incrementa, si de aquí a aquí tiene X, y luego se va a incrementar un delta X, ¿qué es lo que sucede? Va a haber un incremento parcial. Si aquí a aquí hay un Y, y de aquí a acá hay un delta Y. Entonces, vamos a ver qué sucede. Cuando la variable X se incrementa mientras Y es una constante, entonces sucede un incremento parcial de Z respecto a X. Si Y se incrementa, si nosotros estamos trabajando en el plano YZ es porque Y se incrementó. Entonces, sobre ese mismo plano ocurre el incremento parcial de Z respecto de Y. No es un plano diferente. ¿Ya? Ahora, aquí, a ver qué color le vamos a poner. Verde. R. Ya, como ha habido un incremento tanto de X, ya no va a ser sobre el plano. Ya no va a ser sobre el plano XZ ni sobre el plano YZ. Entonces, cuando hay un aporte de ambos lados, de ambos variables, entonces en vez de estar en R, va a estar en R'. Y a esto de aquí, ya en el espacio se le llama incremento parcial de Z. Incremento total de Z. En vez de estar en R, va a estar en R'. R',
se llama incremento total de Z. Bien, entonces gráficamente eso es lo que sucede. Bien, a ver, analícenle por favor si hay alguna pregunta. ¿Podría explicar otra vez esa parte de R y R', por favor? Ya. Si X se incrementa en delta X y a la vez simultáneamente Y se incrementa en delta Y, las dos se incrementan. Entonces ya no voy a trabajar ni sobre el plano XZ ni sobre el plano YZ. Voy a trabajar en un plano totalmente diferente al XZ y al XY, al XZ y al YZ. Es un plano totalmente diferente, ¿ya? Ya voy a tener un plano en cualquier dirección del espacio tridimensional. Entonces, cuando se incrementan simultáneamente X y Y, entonces Z, esta punta de la función de la superficie, esta punta de la superficie de aquí, esta punta de la superficie, pero espérame, ¿por qué no cambié? Esta punta de la superficie que yo le llamé R va a estar aquí en R'. Por lo tanto, R' se va a llamar incremento parcial de Z respecto a ello, y es esta distancia de aquí. En vez de que esté en R, esa punta de la superficie, en vez de que esté en R, va a estar en R'. Pero ya es en un plano totalmente diferente al XZ y al YZ. ¿De acuerdo? Sí, sí, ingeniero. Bien. Entonces, eso es lo que sucede con los incrementos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo incremento X en delta X, Y es una constante, no se movió el eje Y para nada, por eso es que yo puedo trabajar en el plano XZ nada más. ¿Ya? Bien. Mírenle de nuevo el dibujito, no lo entendieron. No me está permitiendo. Ya, ese sería el dibujito, ¿no? Por supuesto que este dibujo de acá es independiente del de arriba, ¿no? Bien, de eso se tratan los incrementos, ¿ya? Ahora, yo le digo, si la función es de más de dos variables independientes. Por ejemplo, bien, vamos a tener la misma teoría. Bien. Yo tengo la misma teoría. Puedo encontrar 4 incrementos parciales, ¿no ves?
¿Cómo sería el primer incremento? F, el que se incrementa es X más delta X, coma Y, coma U, coma B, menos F de X, Y, U y B. ¿Dónde Y, U y B son constantes? ¿Se dan cuenta, no ven? Este incremento se incrementa Y. Donde X, U y B son constantes. F de X, Y, U más delta U, coma B. Donde X, Y B son constantes. F de X, Y, U, B más delta B, menos F de X, Y, U y B. Donde X, Y U son constantes. ¿Se dan cuenta que esto yo lo puedo hacer para todas las variables independientes que tenga la función? Es decir, el mismo concepto lo tengo para más de 2 variables independientes. Es decir, la teoría de cálculo 1 la expandí, que era de una variable independiente, la acomodé perfectamente a 2 variables independientes, 3 variables independientes, 4 variables independientes, n variables independientes. Exactamente la misma teoría de un incremento parcial. El incremento total es algo nuevo que aparece. ¿Quiénes incrementan? X más delta X, Y más delta Y. U más delta U, B más delta B. X, Y, U y B. Entonces, fíjense, acá se incrementan todas simultáneamente, no hay ni una constante. Y eso sería el incremento total, el incremento total. Bien, una miradita, ¿alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Todo claro. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, estamos listos, hemos entendido qué son los incrementos parciales y qué son los incrementos totales. Acordémonos, los incrementos parciales son para las definiciones de derivadas parciales. Del incremento total yo hago la definición de diferencial. Para tener un diferencial total, yo voy a hacer partiendo del incremento total, no del incremento parcial. ¿Ya? Perfecto. Entonces, aquí vamos a ver un tema que se llama derivadas parciales. Ya. O sea, lo mínimo que le puedo dar es z igual a f de x, y.
También podríamos llamar f' con respecto de x coma y. Pero fíjense, todo eso, por ejemplo, esta de aquí es la notación de cálculo 1. Igual z, y' decíamos antes, yo le puedo escribir z', pero la diferencia es que yo ahora estoy anotando con respecto de quién estoy integrando. Y la que vamos a ocupar en cálculo 2 sería esta. ¿Ya? Entonces se lee derivada parcial de z respecto a x. ¿Cuál era la definición? La misma, hemos hecho el límite. ¿Quién se incrementa? X. De un cociente. Del incremento parcial de z respecto a x sobre delta x. Como ustedes ven, hemos utilizado la misma definición de cálculo 1. ¿Lo ven? Pero nosotros estamos trabajando con los incrementos parciales, no simplemente el incremento de x, sino el incremento parcial de z respecto de x. Anteriormente, fíjense, yo empecé la clase con eso, ¿no ven? Y como ustedes ven, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Voy a poner esta otra anotación. A ver, para no perderme ninguna, la voy a copiar acá. Fíjense, ¿vieron que le borré, no ven? Simplemente le borré la y. Nosotros nos vamos a quedar con eso. Notación. Se lee derivada parcial de z respecto a y. Aquí le vamos a ver si solo si y es una constante. ¿Ya? Bien, la definición
Aquí lo voy a borrar. Con respecto de y, delta y tiende a 0, el incremento parcial de z respecto de y sobre delta y. Sí, solo si x es una constante. Entonces, como ustedes ven de la definición, derivar en cálculo 1 es lo mismo que derivar en cálculo 2, ¿cierto? Sí. Totalmente igual. ¿No? Totalmente lo mismo. Entonces, por lo tanto, tabla de derivadas, teoremas, definiciones, son iguales. Es la misma. Entonces, nosotros nos va a permitir utilizar la tabla de derivada de cálculo 1. ¿Cómo derivamos cálculo 1? También derivada de funciones explícitas, implícitas, compuestas, etcétera. Entonces, nosotros vamos a ver de que derivar es exactamente lo mismo que en cálculo 1. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos que definir funciones de más de dos variables independientes, por ejemplo, si W depende de X, Y, Z, 1, B, por ejemplo. Voy a poder encontrar la derivada de Z de W con respecto a X, de W con respecto a Y, de W con respecto de Z, la derivada de W con respecto de U. Todas esas derivadas parciales. Por ejemplo, si yo digo la derivada parcial con respecto de Z, sería el límite cuando delta Z tiende a 0 del incremento parcial de W respecto de Z sobre delta Z. Si solo si X, Y, U y B son constantes, etc. De igual forma, yo formulo todas las derivadas parciales de las otras variables. Bien. Ya está lista lo que es un incremento parcial y que es una derivada parcial, ¿ya no ven? ¿Entendieron? Bien. A ver.
Yo voy a entrar a las derivadas por definición. Por ejemplo, si z es igual a x por y, así. No va a ser muy atrevido. No va a ser. Hallar la derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y. Límite cuando delta x tiende a 0. Sobre delta x. Esa sería la definición. Delta z respecto de x. X más delta x elevado al cuadrado por y menos x cuadrado por y. Y por x cuadrado más 2x por delta x más delta x cuadrado menos x cuadrado por y. Multiplicamos. Fíjense que aquí esto se me va con esto. Y el incremento parcial de z respecto de x. Me quedó esto y esto. Yo puedo factorizar un delta x. Y ese sería mi incremento parcial. Entonces la derivada parcial de z respecto de x. Límite cuando delta x tiende a 0. Límite cuando delta x tiende a 0. Fíjense por qué yo aplico límite. Porque si delta x tiende a 0, yo tengo una indeterminación de 0 sobre 0. Por eso es que yo debo aplicar límite. Entonces, si yo tengo la derivada de z respecto de x, veo que esto se me va con esto. ¿Cuál es el resultado del límite? 2xy. 2xy. Por lo tanto, la derivada parcial de z con respecto a x es igual a 2xy. Muy bien. Si yo quiero encontrar la derivada de z con respecto de y, límite cuando delta y tiende a 0. Fíjense por qué no avancé el límite también ahora. Porque no, si bien para conocimiento general, pero no lo ocupo. El que ocupo es el límite de cálculo 1. Porque al fin y al cabo, una sola variable independiente, nomás el límite de una sola variable independiente, nada más. Entonces, tal vez lo dé por ahí, si nos da tiempo que ustedes lo investiguen, pero no es tan necesario, se dan cuenta, ¿no? Para que yo siga con las clases no es tan fundamental. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un incremento parcial de z respecto de y sobre delta y. Si solo si x es una constante. Bien, ¿quién es la que se incrementa ahora? Se incrementa y. Entonces voy a tener aquí. A ver, primero vamos a hacer el incremento, como lo hemos hecho ya. Entonces, el incremento
X cuadrado y más delta y menos X cuadrado por y. Esto se me va con esto. Por delta y. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a y, límite. X cuadrado por delta y sobre delta y determinación de 0 sobre 0, a no ser que esto se me va con esto. ¿Cuánto me sale el resultado límite? X cuadrado, ¿cierto? Entonces esta sería la derivada de z con respecto de y. Y esta sería la derivada de z con respecto a x. Facilito, ¿no ves? Sí, al menos estos ejercicios. Facilito, o sea, es simple. Estábamos haciendo ese. La derivada parcial de z con respecto de x, límite cuando delta x tiende a 0. Límite cuando delta x tiende a 0. El seno de x más delta x por y menos el seno de x por y. Sobre delta x. ¿Cómo yo trabajo en ese límite? ¿Cómo? Si delta x tiende a 0, voy a tener una determinación de 0 sobre 0. ¿Cómo resuelvo esa indeterminación? A ver. Ya. Yo le voy a decir que este límite delta x tiende. Vamos a trabajar con el numerador, ¿ya? El seno de x por y más y por delta x. La suma, el seno de a más b. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Seno de a por coseno de b más el coseno de b, perdón, por coseno de a. Entonces, aquí vamos a tener seno de x por y por el coseno de y por delta x más
el seno de y por delta x por el coseno de x por y. Entonces, seno, un poquito larguito creo que me va a salir esto, seno de x por y, coseno de y por delta x, más el seno de y por delta x, por el coseno de x por y, menos el seno de x por y. Entonces, lo único que yo voy a hacer aquí es factorizar menos 1. Ya. Entonces, voy a tener el cociente. Yo voy a dividirlo entre 2. Seno de x por y sobre delta x más sobre delta x, lo he dividido en 2. Entonces voy a tener el límite cuando delta x tiende a 0. A ver. Aquí el seno de x por mayor llega como constante por el límite cuando delta x tiende a 0. Menos 1 sobre delta x más el límite cuando delta x tiende a 0 sobre delta x. Yo el seno de x por y lo saqué fuera del límite. Entonces, voy a hacer esto por separado y luego voy a hacer esto por separado, ¿ya? A y B. Lo voy a multiplicar. Y lo voy a dividir. Lo multiplico y lo divido. Aquí hay una diferencia de cuadrados perfecto, entonces me quedaría coseno cuadrado de y por delta x menos 1.
Bien. Aquí hay una identidad donde me dice que coseno cuadrado de x igual a 1 menos seno cuadrado de x. O aquí voy a tener igual al seno cuadrado de x. Entonces esto sería el seno cuadrado de y por delta x sobre delta x. Entonces, sabemos que el límite cuando delta x tiende a 0, el seno de x sobre x vale 1. Entonces, aquí voy a multiplicar por y. Y voy a multiplicar por delta x por y. Entonces, esto de aquí se hace 1. Esto de aquí se hace 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Resolviendo ese límite, me quedaría y cuadrado por delta x sobre 0 y coseno de 0 es 1 sobre 2, esto es igual a 0. Entonces, tanto afán para demostrar que este primero es 0. Vale 0. Vamos resolviendo esto de acá. Entonces vamos a tener coseno de x por y. Entonces, para poder aplicar ese teorema, tengo que multiplicarlo por y y dividirlo por y. Entonces, ¿se acuerdan que esto vale 1? Entonces me quedaría coseno de x por y por y. Luego, a más b, ¿no ven? Entonces vamos a tener que la derivada de z con respecto de x se igual a más b. 0 más y por el coseno de x por y. Entonces la derivada de z con respecto de x igual a y por el coseno de x por y. Y esa sería la derivada de z con respecto de x. Todo esto que hemos visto de acá son argumentos de cálculo 1. Multiplico y divido con su conjugada para poder hacer esa identidad trigonométrica. Demostrar que en ese caso el límite vale 0, pero el de lado vale y por el coseno de x por y. ¿Ya? Entonces el resultado total sería a más b, ¿no ves? Porque eso lo separé en dos límites. ¿No ven?
Bien, le dan una miradita. Yo enseguida le voy a pasar esto y mañana vamos a empezar a derivar por tabla. Entonces, por favor, esto es usando la definición mientras tanto. Y por tabla, por favor, para mañana sí o sí vamos a tener que ocupar la tabla, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces vamos a quedar ahí, tengo clase enseguida, ¿ya? Entonces, por favor, vamos a alguna pregunta, algo que quieran argumentar. Las tablas que vamos a ocupar el día de mañana son las mismas que ocupamos en cálculo 1, ¿no? ¿Ingeniero?